Ok, ingenieros, pueden iniciar con la transmisión. Pueden iniciar con la conferencia, ingenieros. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Es un gusto, un placer para mí poder presentar esta noche esta conferencia, esta charla que hemos preparado con mucho cariño, que es una charla de creatividad e innovación desde el metaverso. Previo saludo, agradezco al ingeniero José Luis Bazán Briceño, presidente de lo que es el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte, por las coordinaciones también que nos han permitido poder llevar a cabo esta charla como presidente del Comité Técnico de Creatividad e Innovación Tecnológica del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú. Le damos la bienvenida al ingeniero Dani González Marín, que nos va a compartir en esta oportunidad una charla sobre creatividad e innovación del metaverso. Asimismo, quisiera también hacer extensivo un saludo a todo el comité que ha sido partícipe en este proyecto, tanto a el equipo que me acompaña en el Comité Técnico de Creatividad e Innovación, que es el ingeniero Miguel Deza y también al ingeniero Alberto Cóndor, como también al equipo administrativo del capítulo que nos está apoyando esta noche. Entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Daniel González Marín para que pueda compartirnos su charla el día de hoy. Gracias. Vale, bueno. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, como le comentaba el ingeniero José, pues en esta charla vamos a estar conversando sobre una breve introducción a lo que es el metaverso, desde una perspectiva de la creatividad y enfocado un poco en la importancia para el mundo de la ingeniería. Entonces, en general, pues hemos escuchado mucho sobre el metaverso. En algún momento se sintió que era la gran promesa del Internet, una nueva etapa del Internet como tal. Sin embargo, actualmente existe una sensación de que el metaverso está o llegó a su fin. ¿Será esto cierto? Bueno, es algo que vamos a ver en la charla de hoy. Antes de entender un poco más sobre qué es el metaverso, veamos primero qué no es el metaverso. Entonces, el metaverso, en primer lugar, no es un espacio navegable, no es solamente un espacio navegable en realidad virtual. El sector inmobiliario fue uno de los primeros en adoptar esta tecnología, popularizando el término metaverso inmobiliario como la tecnología que se usa para presentar de manera innovadora espacios inmobiliarios como apartamentos, locales y establecimientos. Se ha presentado como una tendencia que impulsa este tipo de operaciones inmobiliarias virtuales. Eh, Sin embargo, el metaverso, como digo, es más que solamente un espacio de navegable en realidad virtual. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son los aspectos o puntos más importantes para considerar qué es que una plataforma pueda ser considerada metaverso. El metaverso tampoco es un simple juego. A lo largo de este siglo han salido varios videojuegos que han implementado conceptos del metaverso, como lo es Habbo Hotel, un juego que fue lanzado en el año 2000. También tenemos lo que es Second Life, que fue lanzado en el año 2003, y World of Warcraft, que fue lanzado en el año 2004. Estos juegos introdujeron el concepto de mundos abiertos, los cuales eran navegables a través de un avatar. También presentaron economías internas en la que los usuarios podían crear y obtener artículos digitales con la posibilidad de comercializarlos con otros usuarios. Sin embargo, la falta de trazabilidad de activos aún no era posible, algo que ha llegado con el tiempo gracias a la tecnología blockchain. El metaverso tampoco es propiedad de Meta. Eh, Recientemente, pues nos encontramos con bastantes noticias en las cuales comentaba que Meta está cerrando el metaverso para siempre. Sin embargo,
Meta solamente en una estrategia de marketing, se apropió de la palabra meta, o sea, lo que era Facebook anteriormente, se apropió de la palabra meta en una estrategia de marketing y lo utilizó pues para impulsar todo lo que fue su versión del metaverso y llevar a cabo la implementación de tecnologías relacionadas a realidad virtual. Eh, Esta noticia con la que nos encontramos este mes, perdón, en la cual Meta está abandonando su proyecto, eh, solo se presenta con respecto al metaverso que ellos diseñaron y realmente no es que está terminándose el proyecto, es más que está migrando a una versión móvil. Me llamó mucho la atención un comentario de uno de los artículos que conseguí, en el cual dice que el metaverso, lejos de desaparecer, podría estar entrando en una nueva etapa. Una en la que ya no dependerá de costosos dispositivos de realidad virtual, sino que buscará integrarse en la vida cotidiana a través de los dispositivos que millones de personas ya tienen en sus manos. Entonces, esto aplica específicamente para el metaverso de Meta, Meta Horizon. Sin embargo, como vamos a ver dentro de poco, hay ya otros metaversos que están operando desde hace rato, incluso algunos que ya tienen versiones móviles. Pero vamos a profundizar un poco más en eso a lo largo de la charla. Si bueno, quería dejar para comentar, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, pues pueden irla dejando en el chat. Igualmente, al final de la presentación, yo dejaré un espacio para conversar y responder preguntas. En este momento, pues quería hablarles quién soy yo y por qué les estoy hablando de esto. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Dani González Marín. Yo soy tecnólogo en el área de informática y desde el año 2022 entré en uno de los principales metaversos. Durante ese tiempo he aprendido conceptos básicos y un poco más avanzados sobre lo que es la tecnología del metaverso, cuáles son las tecnologías que lo componen. Durante ese tiempo también he desarrollado una comunidad, un vecindario en este metaverso en el que les voy a conversar. Junto a mi socia, en ese proyecto. He lanzado distintas marcas para comercializar activos digitales, entre los cuales hemos comercializado propiedades, hemos comercializado vehículos y otros activos coleccionables. Eh, Actualmente es un proyecto que sigue activo, sigue en desarrollo. Estamos nosotros en el metaverso que nosotros estamos implementados. Hemos escogido la ciudad de Las Vegas, el vecindario Sunrise. Sin embargo, pues ya poco a poco les iré conversando o comentando un poco más sobre los metaversos y sobre cómo opera este metaverso en particular. Antes de seguir, pues me gusta hablar un poco de historia, algo que a veces no se conoce. En el 2005 surgió una página, un proyecto en Internet conocido como The Million Dollar Homepage. Este es un proyecto que consistía en una página con 1 millón de píxeles en una cuadrícula 1000 por 1000, en la cual cualquier usuario podía comprar la cantidad de píxeles deseadas o disponible y los píxeles comprados podían alojar una imagen y un link a preferencia del comprador. Como vemos acá en la imagen, este es un bosquejo, ya esta página no está operativa. Sin embargo, pues todavía se consiguen imágenes o referencias a esta página en la cual, como les decía, la página consistía de una cantidad de píxeles. Uno podía comprar un píxel o la cantidad de píxeles que quisiera y alojar una imagen que llevaba a un proyecto, que llevaba a una página web, era una especie de directorio virtual en el cual uno podía adquirir un pedazo del internet y promocionarse. Pero hablemos de los primeros ecos del metaverso. La primera vez que la palabra metaverso se utilizó o apareció
fue en la novela de ciencia ficción Snow Crash en 1992 por Neil Stephen. En esta obra, el autor describe un universo digital en 3D donde las personas interactúan a través de avatares, acceden a información, compran propiedades y viven una vida paralela a la del mundo físico. Unos años más tarde también surgió la película Ready Player One de Ernest Cline en el año 2011 y esta película reforzó la idea del mundo virtual inmersivo, donde los usuarios escapan de una realidad caótica para habitar un espacio digital con infinitas posibilidades. Ahora sí entremos un poco en qué es las definiciones del metaverso. Según el libro Navegando el Metaverso, una guía a posibilidades ilimitadas en el mundo Web3, encontramos tres definiciones de los autores. Uno de ellos dice es un espacio virtual compartido, resultado de la convergencia entre la realidad física mejorada digitalmente y un entorno virtual persistente. También tenemos que es un mundo paralelo inmersivo donde las personas tienen control total de sus activos y datos gracias a la tecnología blockchain. Y tenemos también que es la próxima generación de interacción con los consumidores centrada en una economía autosuficiente impulsada por la comunidad. Entonces de esto rescatamos tres puntos importantes. Primero es un espacio virtual compartido, es decir, que permite interconexión con otros usuarios, lo que da pie a comunidades en línea. También tenemos que es importante el control de activos y datos. Gracias a la tecnología blockchain, es posible llevar control de las transacciones de datos y de los activos que se mueven en la plataforma. Y, por último, tiene una economía autosuficiente, pensando en consumidores y que que esta economía sea autosustentada por las distintas comunidades. Son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cada vez que vayamos a analizar si una plataforma es un metaverso o puede ser considerado un metaverso, tiene que tener estos tres factores: espacio virtual compartido, con la interconexión entre los usuarios, control de activos de datos y una economía autosuficiente impulsada por las distintas comunidades. Sin embargo, ¿cómo se ven los distintos metaversos? Vamos a entrar en tema de cuáles son los metaversos más populares que existen, al menos los que considero yo más relevantes. Primero tenemos a Decentraland. Decentraland es un metaverso que se presenta como un mundo virtual 3D descentralizado. Fue construido sobre la blockchain de Ethereum, donde los usuarios tienen la libertad de comprar, construir y monetizar parcelas de tierra virtual, creando experiencias interactivas y eventos sociales. Aquí vemos de un lado, se está viendo la presentación, ¿verdad? Perdón. Sí, todo ok, Dani. Ah, ok, listo. No es que me salió una notificación acá que me confundió. Listo. Entonces aquí vemos Decentraland. Los metaversos se presentan actualmente en dos capas. Tenemos capa uno, que es como un mapa digital en el cual uno puede seleccionar distintos campos o distintas parcelas. Y tenemos una parte de inmersión de realidad virtual, como esta que vemos aquí al lado. Entonces, ¿por qué les hablé en un principio sobre la página, el proyecto de Million Dollar Web Page? Porque la capa uno de los metaversos actualmente se presenta como un directorio virtual en el cual se pueden seleccionar parcelas o se pueden seleccionar, vamos a decir, grupos de píxeles, como por aquí se presenta, en la cual se pueden una vez que uno compra esa parcela, uno puede desarrollar algo en esa parcela a nivel de realidad virtual inmersiva. Otro de los metaversos más populares es The Sandbox. The Sandbox es un mundo virtual donde los jugadores también pueden construir, poseer y monetizar sus experiencias de juego en la cadena. Este está desarrollado en la cadena de bloques Ethereum también. Tiene una economía interna utilizando algo que se conoce como SAND, que es el principal toque de utilidad de la plataforma.
Si podemos ver acá, también vemos que existe el Layer One, que es el directorio que vemos acá, donde hay distintas marcas como Binance, Ubisoft, Rare y otras, en la cual cada una de ellas compra una parcela o un grupo de parcelas y desarrolla experiencias virtuales inmersivas eh, encima de esas parcelas. Como tercero metaverso, tenemos el metaverso de Upland. Este metaverso se distingue por ser un metaverso que mapea el mundo real en la blockchain. Comenzó en la blockchain EOS. Sin embargo, ellos el año pasado migraron a una blockchain privada en el mismo bloque EOS. Y este metaverso pues también permite lo que es compra, venta, intercambio de propiedades virtuales que están vinculadas a direcciones del mundo real, combinando elementos de juegos, bienes raíces virtuales y coleccionables digitales. Como pueden ver acá, también este metaverso tiene su capa uno en la cual vemos distintas propiedades. Como está mapeado a un esquema de mundo real, las direcciones son reales, existen en el mundo y actualmente existen aproximadamente más de 40 ciudades abiertas, principalmente en los Estados Unidos, como Nueva York, todo lo que es el área de Manhattan, Washington, San Francisco, lo que es el área de Miami, California, Chicago, entre otras. También hay eh, ciudades en el lado de Europa, como Lisboa, Porto. Recientemente, bueno, cuando se hizo el Mundial de Qatar 2022, abrieron la ciudad también de Doha, en Qatar, donde hay un estadio. Y pues, así como eso, han venido abriendo más ciudades, cada vez están aperturando más ciudades. En Latinoamérica tenemos lo que es Buenos Aires y Sao Paulo y Río. Sin embargo, ellos están siempre en constante lanzamiento de distintas ciudades. Y bueno, vemos acá, tiene el Layer uno que es el directorio virtual, donde cada quien compra su parcela y coloca sus experiencias. Y tenemos la parte de realidad virtual inmersiva. eh, Ellos lanzaron un proyecto de realidad virtual inmersiva propio, sin embargo, el año pasado lo pausaron, pero las personas pueden conectar sus experiencias de realidad virtual inmersiva a las distintas propiedades o parcelas que vayan adquiriendo. Ahora bien, ¿por qué es importante el metaverso para la ingeniería? Entonces, aquí yo lo he filtrado por cinco áreas distintas de ingeniería. En primer lugar, tenemos ingeniería civil y urbana. Y para este punto de por qué es importante, me voy a enfocar principalmente en el metaverso de Upland, que es en el que he desarrollado mi experiencia principal a lo largo del metaverso. Tenemos que principalmente para lo que es ingeniería civil y urbana, Upland replica ciudades reales y lógica territorial. Entonces, ¿por qué es relevante? Pues nos da comprensión de dinámicas urbanas digitales, diseño conceptual de espacios y distribución de zonas, participación en construcción de estructuras dentro del metaverso y experimentación con modelos de desarrollo urbano virtual. Significa que es un entorno donde se puede explorar cómo se comporta una ciudad digital sin restricciones físicas. Para la ingeniería industrial, Upland tiene una economía interna con oferta, demanda y flujo de activos. Es relevante porque presenta un modelado de economías virtuales, optimiza procesos como compra, venta, producción de activos, logística interna, tiene creación de modelos de negocio dentro del metaverso y presenta un análisis de comportamiento de usuarios como clientes digitales. Funciona como un laboratorio real para probar estrategias de negocio. En el área de sistemas, software, los metaversos actualmente no requieren un alto nivel de programación para usarlo. Sin embargo, está construido sobre blockchain y sistemas distribuidos. Esto es relevante porque nos permite tener una comprensión práctica de lo que son ecosistemas Web3, familiarizarnos con términos,
definiciones y conceptos. También nos permite integrar con APIs, hacer conexión de datos y plataformas externas. Nos permite desarrollar herramientas complementarias o dashboard y análisis de arquitecturas digitales y economías tokenizadas. Se permite entender cómo funcionan este tipo de sistemas sin necesidad de construir uno desde cero, ya que pues ahí podemos no solamente, o sea, no tendríamos que comenzar desde cero y crear la atracción, sino que ya podemos trabajar con lo que existe y con las comunidades en línea con las que nos encontramos. Para lo que es diseño de producto, aquí podemos encontrar todo lo que es experiencia de usuario y creación de activos digitales. Tiene relevancia, pues podemos diseñar objetos 3D y activos digitales funcionales. Se puede crear experiencia dentro de espacios virtuales y también podemos hacer prototipado rápido de productos digitales y el diseño centrado en interacción usuario-entorno. Entonces es un espacio ideal para experimentar con productos digitales sin costos físicos. En la parte de temas financieros y económicos, Upland tiene una economía basada en activos digitales. Eso nos permite pues analizar todo lo que es mercados digitales, evaluar activos virtuales, estrategia de inversión en bienes digitales y estudios de economías descentralizadas. Entonces, entender nuevas formas de valor y propiedad en la Web3. ¿Cuáles son distintas formas de monetizar el metaverso en el 2026? Bueno, actualmente, como yo les comentaba, pues el metaverso se presenta como un directorio virtual donde las comunidades tienen eh, que existen, se organizan de una manera distinta. Se presentan ciudades, vecindarios virtuales donde se exponen marcas y talento. Entonces se puede hacer diseño de activos. Se puede hacer diseño de edificios, diseño de experiencias inmersivas, compra, personalización y venta de propiedades. Y también hacemos se puede hacer lo que es creación y fidelización de comunidades. En este caso, el metaverso en el que yo me encuentro, Upland, se presenta como la mejor opción, ya que pues uno de los principales problemas que existen en los metaversos son los altos costos de ingreso. Por lo menos una parcela en el metaverso de Sandbox se consigue sobre aproximadamente desde 700, $800. Bueno, ha bajado un poco ya que pues lo que es las criptomonedas, el mercado de criptomonedas ha sufrido un poco. Y pues Sandbox y Decentraland que están en el bloque Ethereum, pues se comercializan todo con respecto a Ethereum. Sí, actualmente ya estos precios de 3.500, 4.400 han bajado, sin embargo todavía se consiguen parcelas en esos precios. Sin embargo, estos altos costos de ingreso limitan a nuevos usuarios. Upland es un metaverso que te permite crear una cuenta y obtener tu primera propiedad de forma gratuita y así familiarizarte con los conceptos básicos y el entorno Web3. Ese metaverso también ha implementado un sistema de manufactura de activos en la cual cualquier persona, cualquier usuario puede convertirse en creador dentro del metaverso, obviamente pues pasando un proceso de verificación y solicitando la activación y la creación de estos activos y estas parcelas. La comunidad de Upland se caracteriza por su dinamismo y enfoque en la propiedad virtual donde los Uplanders intercambian, negocian y desarrollan propiedades, negocios y marcas personales. Y pues también el metaverso de Upland está mapeado al mundo real, lo que hace que sea un entorno, lo que hace que sea un entorno familiar y conocido para cualquier usuario. ¿Qué se puede crear en el metaverso de Upland? En el metaverso de Upland se puede crear
varias cosas. Ellos tienen, como les comentaba, una manufactura, un proceso de manufactura con respecto a edificios. Entonces, genial para lo que es el área, como decía hace rato, de ingeniería industrial, ingeniería, se me fue, perdón. En la parte de ingeniería civil, lo que es ingeniería civil y urbana, ya que pues podemos crear edificios y lanzarlos al mercado, construirlos, fabricarlos y venderlos a otros usuarios. De manera de eso se pueden probar prototipos, se puede probar cómo luce o cómo luciría en un entorno real, en un entorno de una ciudad real. Se puede crear adornos y decoraciones de propiedades, de manera que ya una vez que estén los edificios listos, se pueden personalizar, se pueden llevar a cabo personalizaciones de distintos tipos y ahí es donde entra todo lo que es marca personal. Y marca personal, todo lo que es el área de marketing, se puede aprovechar de de esta tecnología en la cual se pueden desarrollar estos activos y comercializarse. Podemos desarrollar todo tipo de objetos. Como vemos aquí en esta imagen, hay un compilado que son objetos decorativos para las propiedades. Tenemos desde espéculos, cercas, vallas, eh, estatuas y todo tipo de activo decorativo para las distintas propiedades. Y pues también podemos diseñar y crear vehículos. Actualmente la parte de creación de vehículos está limitada a go-karts, los cuales se usan en un tipo de carreras virtuales, a través de la cual las personas compiten en distintos circuitos y hay una cantidad de actividades variadas. Upland ya tiene también lo que es activos como aviones y barcos. Sin embargo, estos solamente por los momentos están limitados a el desarrollo solamente del equipo de Upland y esperamos que pronto activen y abran los espacios para poder manufacturar en, para que los usuarios podamos manufacturar y desarrollar estos activos. Ya, entonces. ¿Cómo se comienza en el metaverso? Pues básicamente hay que crear una cuenta en en la aplicación Upland. Ya ahí se procede a hacer unos primeros pasos en los cuales se adquiere la primera propiedad sin ningún costo. Se procede a elegir la ciudad de inicio. Posteriormente a esto, trabajamos todo lo que es la parte de centro de misiones para familiarizarnos con las distintas dinámicas, las distintas temporadas dentro del metaverso. Y bueno, ya una vez que adquirimos nuestra primera propiedad, podemos empezar a navegar. Ya una vez que tengamos esa parte cubierta, pues ya se procede a entrar en la parte de todo lo que es el proceso de cómo convertirse en eh, un creador de activos, un creador de contenido dentro del metaverso y lanzar los distintos activos que deseemos. Entonces, hasta aquí yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que se ha presentado, con respecto a cómo opera el metaverso. No es que no veo aquí las personas, los participantes, no me sale bien. Ok, listo. Veo acá pregunta del ingeniero Raúl Lian Sánchez. Y se pregunta, sabemos que la salud pública en el Perú es muy importante, tanto MINSA como Salud tienen hospitales a nivel nacional y están implementando tecnología para el avance científico en la parte asistencial. ¿Cómo podríamos implementar el metaverso en estos hospitales importantes? Listo.
Dani, si gustas, te comento ahí, te pongo en contexto. Lo que sucede es que probablemente los participantes no sepan que tú eres de Colombia, Gracias. te estás conectando desde allá. Entonces, lo que es el MINSA es el Ministerio de Salud, ¿ok? Para que puedas tener en contexto. Es el Ministerio de Salud, es el ente encargado de lo que es la gestión de la salud en lo que es en el país. Bueno, es uno de los entes más importantes, digamos así, ¿ok? Listo, claro, entiendo. Eh, ok, actualmente cuando hablamos de este tipo de metaversos, eh, como decía originalmente, están más enfocados en convertirse en directorios virtuales. Lo que podemos aplicar a cosas, al área como lo que es salud, hospitales, eh, es más que todo las tecnologías como lo que es la realidad virtual. Yo actualmente conozco de varias plataformas que están desarrollando y están implementando realidad virtual para lo que es capacitación en el tema de cirugías o ya pues ahí sé que hay algunas empresas que están desarrollando temas con respecto a cómo hacer operaciones a distancia utilizando la realidad virtual. Sin embargo, el tema, o sea, por eso es que al principio mencionaba que el metaverso es más la combinación de todas las áreas, como lo son la realidad virtual, el hecho de que haya una trazabilidad en el blockchain y que permita una economía interna. Entonces, en ese tema, cuando hablamos de salud, es más que todo implementar la tecnología de la realidad virtual y la inteligencia artificial para llevar y desarrollar eh, sí, como de esa forma podemos llevar e implementar el metaverso. Entonces, deme un momento acá que tengo un inconveniente con la presentación. Ya, permítame que voy a compartir acá. Listo. Les quería comentar también sobre cuáles son las tecnologías que componen el metaverso. Es importante entender que como les decía, pues estamos hablando de varios conceptos en los cuales tenemos el blockchain, que es una tecnología que nos permite almacenar información de forma segura, descentralizada y transparente. Funciona como un libro de registro digital en el cual cada bloque contiene datos y de esa forma pues se permite registrar sin alterar o sea, se permite crear un registro y este registro es inalterable en la propia cadena, lo que lo hace ideal para garantizar la confianza de los usuarios. Entonces, actualmente existen distintos bloques de datos como son el Bitcoin, el Ethereum, EOS, Wax y otros. Y estos se componen por el poder de múltiples computadoras de los usuarios que participan en una red, conectadas a una red. Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es lo que es una DApp o una aplicación descentralizada, las cuales funcionan como cualquier app conocida o sea, bien sea un videojuego o un programa usado en empresas. La clave es la red descentralizada detrás de la experiencia del usuario que utiliza el bloque de datos para almacenar los datos y las transacciones. Entonces puede ser una plataforma o una aplicación de una sola funcionalidad o
una plataforma que permite que otras aplicaciones se conecten dentro de ese mismo ecosistema. Entonces, por último, tenemos la realidad virtual, que son espacios 3D generados por computadora, a través de la cual los usuarios pueden interactuar en un entorno y tener una experiencia inmersiva. Entonces, comentamos que en un inicio Meta fue de los que lanzó el metaverso utilizando gafas de realidad virtual, pero actualmente pues estos espacios se pueden acceder utilizando una computadora convencional o dispositivos móviles. Entonces, para resumir, tenemos el concepto de que un metaverso es una aplicación descentralizada que permite llevar registro de las transacciones realizadas en esa plataforma, con la que los usuarios interactúan en los espacios 3D a través de la realidad virtual. ¿Cómo se aprovecha esta tecnología? Pues como comentamos inicialmente, un directorio virtual en el cual las plataformas, las distintas marcas o distintas empresas pueden presentar su proyecto en una de estas ciudades o vecindarios activos, haciéndose visible para distintos propietarios y visitantes del metaverso. Es como les decía originalmente, una evolución más moderna de lo que fue el Million Dollar Homepage, pero ahora con un contexto social, económico y geográfico digital. Se utilizan los espacios virtuales, ya que pues se permite la creación de galerías y espacios de exhibición 3D en donde se puede mostrar el trabajo a audiencias virtuales, y de esa forma se eliminan todo lo que son limitaciones geográficas, también ofreciendo una experiencia interactiva y permitiendo que los espectadores exploren el arte de maneras nuevas y emocionantes. El metaverso se presenta también como la nueva era de las vallas publicitarias, ya que en el metaverso absolutamente todo es una valla publicitaria potencial. No se está limitado a un anuncio regular estático. Aquí cualquier objeto, espacio o experiencia puede convertirse en un punto de contacto entre la marca y las audiencias. Eh, en el metaverso se puede crear y diseñar desde cero, ya que pues es un espacio que nos permite creatividad ilimitada. Uno quiere un edificio completo con un logo integrado en la fachada, es posible. Se quiere tener la marca grabada en las sillas de una cafetería virtual, es posible. O pues también, como les comentaba, hay carreras y hay minijuegos en los cuales los usuarios utilizan los activos que ya existen, y pues ese vehículo puede llevar colores e insignia, ya que todo es absolutamente personalizable. Como les comentaba, pues hay distintos tipos de cosas que se pueden crear y desarrollar en el metaverso. Eh, Esta es una publicidad distinta que no interrumpe, sino que se integra en el entorno y una forma parte, y forma parte natural de la experiencia del usuario. Esto democratiza la creatividad y expande la capacidad de las marcas de estar presentes de formas más inmersivas, memorables y orgánicas. ¿Qué personas se unen al metaverso? Pues se unen artistas y creativos visuales, personas que son diseñadores gráficos, artistas 3D, ilustradores, fotógrafos. Son personas que ven el metaverso como una nueva galería mundial donde puedan exponer su trabajo, vender obras, construir colecciones digitales e innovar en cómo se presentan ante el público. Personas que aman lo que es videojuegos, gamers y personas que les gustan las experiencias inmersivas, ya que pues para este no es solamente un entorno, sino que es un espacio que permite jugar, competir, decorar y desbloquear logros. Son personas que valoran el entretenimiento, la progresión y el logro dentro de estos mundos. También encontramos emprendedores y constructores de negocio, emprendedores digitales, propietarios de pequeñas marcas, profesionales que quieran destacar en su sector y personas que buscan nuevas formas de monetizar. Estas personas ven el metaverso como una ventaja competitiva real, un espacio donde puedan llevar su marca al siguiente nivel y conectar de una forma distinta con sus audiencias.
constructores digitales, diseñadores 3D y arquitectos, ya que pues se puede crear todo lo que es modelado 3D de distintos, para distintos activos, como lo vimos antes, personas que son artistas de videojuegos, diseñadores de entornos y arquitectos y diseñadores de espacios. Porque, pues, como ya lo comentamos, es un mundo, un nuevo mundo donde se pueden presentar espacios virtuales, diseñar galerías, showrooms y convertir servicios creativos para otros. Eh, Lo último, creadores de videojuegos y desarrolladores, personas que pueden explorar este nuevo terreno, crear prototipos y llegar a usuarios reales sin necesidad de publicar en tiendas tradicionales. Entonces, el metaverso crea posibilidades para salir de lo tradicional, ¿ok? Presentar nuevas formas de salir al mercado sin tener que pasar por las casas de juegos tradicionales, ya que te permite lanzar y crear tus propias experiencias. Son atraídos por, estas personas son atraídas por la posibilidad de integrar mecánicas de economía digital y construir mundos interactivos. Ah, bueno, también tenemos streamers, influencers y creadores de contenido, ya que pues es una nueva forma de conectar con audiencias en la cual pueden documentar, transmitir y enseñar canales para diferenciarse en un mercado saturado. Independientemente del perfil con el que llegues al metaverso, eh, eh, poder crecer acompañado de lo que es una comunidad, esto te acelera la curva de aprendizaje y abre puertas que no estarían de otra forma. Cuando te conectas con la comunidad correcta, no solamente entiendes mejor la tecnología, sino que te encuentras en un lugar, encuentras cuál es tu lugar o tu rol en el entorno digital. Compartes los avances y recibes la retroalimentación que impulsa tu evolución. Parte de lo que he presentado en esta presentación forma parte de lo que es mi libro. Es un libro que estoy lanzando, el cual tiene el título de Tu salto al metaverso, en el cual puedes aprender sobre el metaverso, ya sea el nivel de marketing, cómo llevar a cabo tu proyecto, cómo elevar tu presencia, también entender. Lo más importante es entender los conceptos básicos, poder familiarizarnos con qué es el metaverso en sí y de esa forma poder llevar a cabo nuestra presencia, incrementar nuestra presencia digital y pues empezar a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones que se implementen a este mundo. Tuve un problema con la presentación ahorita, no me está cargando correctamente el resto, pero pues aquí ya quisiera ir abriendo los micrófonos de los participantes a ver si tienen alguna pregunta adicional a la que hay. Déjame ver si hay algo en el chat que hayan colocado, no veo. Pero pues quisiera ver si alguien de las personas de los participantes tiene alguna pregunta con respecto a lo que se ha presentado o con respecto a cómo pueden implementar algo que tengan en mente con respecto al metaverso. Creo que alguien tiene la mano levantada. Adelante. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, quiero hacerte una pregunta porque me parece un tema muy interesante y creo que en cierta forma los empresarios estamos como que vírgenes en este tema. Y como dices tú ahorita, me parece que puede ser un medio muy, muy importante para el tema de la publicidad y de la presencia y sobre todo del estatus de la empresa. Si yo como empresaria no tengo ni idea de cómo hacer eso, ¿cómo puedo yo pasar a utilizar esto que tú dices del metaverso, cómo yo puedo llevar mi empresa al metaverso? O sea, cómo realmente, porque creo que es un tema que ha sonado en algunos años, pero todavía es completamente como chino mandarín para muchos de nosotros.
Sí, pues lo ideal es entrar en una plataforma, más que entrar pensando en cómo lanzo la marca o cómo la desarrollo, o cómo llevo mi empresa. Tenemos que tomar primero nosotros el rol de participantes en el metaverso, ¿no? Entonces, por eso yo invito a las personas a que se unan a lo que es mi comunidad. Yo ahorita voy a pasar por acá, déjame ver si puedo compartir, porque pues no me estaba cargando bien. Sin embargo, lo ideal es entrar como participante, ¿no? Bien sea, lo ideal en este caso es el metaverso de Upland, porque pues las barreras de entrada son bastante bajas. Eh, y una vez que ya se cree pues una cuenta, que ya se cree pues el perfil, empezar a interactuar. ¿Ok? El metaverso es un punto es un mundo que todavía está, vamos a decir, como lo que era el viejo este, en el cual no están todas las reglas definidas, no están todas las reglas escritas, y queda más de parte de cada uno de nosotros en empezar a experimentar, empezar a probar y decir, bueno, ya me compré mi primer activo digital. Ya empecé a interactuar con las primeras comunidades. Voy a empezar a ver qué están haciendo las otras comunidades y así poco a poco ir empapándonos con las dinámicas que tiene el metaverso. Por lo menos el metaverso en el que yo me encuentro tiene dinámicas que son por temporadas. Entonces está que si las temporadas de verano, las temporadas de otoño, invierno y cada una de esas dinámicas, cada una de esas temporadas tiene dinámicas distintas en las cuales entran en juego factores como decoración de propiedades, lanzamiento de experiencias inmersivas tematizadas. Pero lo importante es eso, es primero nosotros formar parte como usuarios. Cuando entramos nosotros como usuarios empezamos a ver cómo funciona y una vez que ya, o sea, por lo menos yo cuando entré, yo no me imaginaba el potencial que yo podía tener o que yo iba a poder llevar a cabo con con el metaverso. Yo entré en el momento cuando comencé. Yo llegué, yo literal fue haciendo una búsqueda de cómo ganar dinero en internet y me salió, entre las distintas opciones me salió esta y yo lo que hice fue crearme una cuenta, empezar a familiarizarme, a ver videos de YouTube. Entonces, en mi comunidad, en mi canal de WhatsApp, ya lo voy a compartir por acá que ya pude cargarlo. Yo invito a las personas a que entren y me consulten, hablen conmigo, me pregunten, me digan y yo les puedo ayudar a entender cómo funciona cada una de las cosas y ya ahí podemos ir viendo cómo específicamente lanzar tu marca o cómo específicamente eh, potenciar tu proyecto. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo usar el metaverso para mi trabajo, que es el turismo, y llegar a más clientes? Ok, listo. También ahí en la parte del turismo entra una de las tecnologías que es la realidad virtual o lo que es todo lo que es creación de tomas 360. Para el turismo es especialmente importante esa tecnología, ya que pues a través de la realidad virtual podemos llevar a personas a distintos espacios, a distintos mundos, a distintas áreas. Espero con eso haberte respondido la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta con respecto al tema del metaverso. Aquí ya estoy compartiendo. Ajá, aquí en la pantalla hay un código QR que lleva a mi comunidad de WhatsApp, en la cual yo siempre estoy colocando publicaciones de el metaverso, artículos, temas relacionados a las tecnologías que componen el metaverso, y pues de esa forma ir acompañándolos en ese proceso, porque pues entender el metaverso es, toma tiempo.
Dani, no sé si pueda comentarte algo. Sí, claro, adelante. Eh, Mira, supongamos que es la primera vez que yo escucho del metaverso, ¿ok? Y yo quisiera tener mi primer acercamiento con una herramienta, con una infraestructura que me permita conocer eh, cómo es básicamente el metaverso. ¿Cómo yo iniciaría? O sea, ingresaría a una página, me crearía un usuario, o descargaría una aplicación a mi on-premise, o sea, a mi computadora, y ahí crearía la sesión. ¿Cómo yo podría iniciar básicamente para poder conocer y tener mi primer contacto con el metaverso? ¿Qué Listo. herramienta tú sugieres? ¿Cómo podría hacerlo? Listo, claro que sí. Ya te voy a mostrar acá. Un momento. Listo. Por lo menos acá vemos en la pantalla, tenemos la pantalla inicial del metaverso de Upland. Entonces, básicamente acá, esta es la plataforma que yo recomiendo para cualquier persona que quiera tener ese primer acercamiento con el metaverso. Entonces, entrando a la página play.upland.me, uno le da a la parte de sign in, creas un usuario, creas un nombre de usuario, relacionas una cuenta y colocas una contraseña. Una vez que uno inicia, o sea, una vez que ya uno hace eso, uno va a pasar por un proceso van a haber unos tutoriales, van a haber unos contenidos digitales que uno tiene que consumir y ya con eso uno tiene una cuenta en el metaverso. Ya ese es el primer paso que se necesita porque para poder experimentar en el metaverso, primero hay que tener la cuenta, como les comentaba. Y una vez que entren, yo tengo una serie de videos en uno de los canales de YouTube que tengo, lo único que lo tengo en inglés, y estoy construyendo la versión en español para poder entender todo lo que son los distintos conceptos. Como les decía, hay conceptos, hay que entender desde cuáles son las ciudades, qué son activos digitales, cómo se compra un activo digital, cómo funcionan la economía interna, cómo se monetiza, cómo se movilizan todo lo que son activos digitales. Y partiendo de ahí, uno empieza a entender conceptos como qué es ser un creador. eh, Ahí toca entender también cómo crear espacios digitales, o cómo crear activos digitales, que muchas de esas cosas a veces solamente podemos, o sea, necesitamos entenderlas. Dependiendo de qué área de ingeniería dependiendo de qué área tenga cada uno de expertise, si uno tiene la habilidad de desarrollar los activos o de desarrollar las cosas 3D, uno puede hacerlo uno mismo. Pero si no, uno puede trabajar con personas que desarrollen esas cosas y uno sea el que lo implemente o lo lleve a cabo. Pero para responder tu pregunta, básicamente es entrar en esta plataforma que se llama play.upland.me y crear una cuenta. Ya una vez que tengan una cuenta, es un proceso de ir pasando por los distintos tutoriales, ir pasando por los distintos niveles que te van enseñando cómo surgir eh, y cómo mejorar tus propias habilidades. ¿Por qué digo este metaverso en específico como la mejor opción? Porque se crea gratis. O sea, es una plataforma que te permite crear gratis una cuenta. Obviamente, pues llega un punto en el que uno tiene que empezar a comprar activos digitales o a empezar a hacer otras cosas que ya implican un factor monetario, pero la barrera de entrada está eliminada en el sentido de que no hay que poner dinero para iniciar. Entonces con eso uno puede empezar a familiarizarse con los temas, mientras que en otras plataformas, en otros metaversos, pues ya entrar te puede costar sobre los $1.000 en adelante, dependiendo de las propiedades que se adquieran o que se quieran comprar. Veo acá otra. Bueno, no sé si con eso respondo tu pregunta. Dani, me parece que eso que tú estás haciendo, que dijiste que estaba en inglés,
Va a tener que convertirlo en un curso para que nosotros podamos entender y comprar esa primera propiedad en, en el metaverso, porque yo soy una que hace muchísimo que quiero invertir en eso. Incluso en una ocasión traté de comprar en Centraland y Sandbox y todo eso, que son como que plataformas que todavía yo no logro poner en orden los conceptos en mi cabeza. Y se me dificultó muchísimo comprar esas acciones, porque como no pude entrar al metaverso y dije, bueno, entonces me compro las acciones y cuando eso crezca, pero si hay un curso, yo soy la primera que levanto la mano y me uno, así que si no lo tienes todavía, te pido que ese producto que tienes en inglés lo lleves a un curso sencillo donde nosotros en 3, 4, 5 horas podamos tener nuestra primera propiedad y empezar a jugar ahí como muchachitos y ver cómo funciona eso. Porque definitivamente que el futuro creo que anda por ahí. Sí, sí, el curso todavía no lo tengo listo, es algo en lo que estoy trabajando. Sin embargo, pues el libro sí está disponible ya en Amazon en formato Kindle. eh, que pues como les comenté, el libro se llama Tu salto al metaverso. Y pues ahí, básicamente, o sea, aparte de la presentación que hice hoy, resume los conceptos del libro. Sin embargo, en el libro hay un paso a paso de qué hacer o de qué parte, o sea, en qué se debe enfocar uno para poder iniciar en el metaverso. Igual, si en algún momento tengo ya el curso, pues yo se los comparto y los hago saber. Igual les recomiendo, como les decía, tener acceso a mi grupo de WhatsApp, donde ahí estaré compartiendo pues lo que es la información de el libro y la información de los próximos cursos que vamos a estar lanzando. Veo acá que dice cómo debo iniciar y qué habilidades creativas debo desarrollar para conocer el metaverso. Entonces, bueno, iniciar, como les decía, principalmente entren en mi comunidad, ahí yo les puedo ir guiando paso a paso con qué deben hacer. Las habilidades creativas que debe desarrollar, bueno, todo va a depender de qué quiera hacer uno en el metaverso. O sea, si yo quiero empezar a lanzar coleccionables digitales propios, entonces, pues ahí tengo que entender cómo funcionan los activos 3D, cómo funcionan plataformas como Blender, todo lo que es diseño de activos 3D. Si quiero hacer una comunidad, pues tengo que tener habilidades para creación de página web, habilidades para plataformas como Discord, que son plataformas que ayudan a la organización de comunidades en línea. Ya pues si quiero ser simplemente un participante común y corriente, pues las habilidades son habilidades sociales que tenemos todos de cómo conversar, hablar, eh, interactuar con otras personas. Pero todo depende de qué camino queramos tomar dentro del metaverso. Si quiero ser creador, si quiero ser desarrollador, si quiero crear experiencias de realidad virtual, si quiero crear comunidades en línea. Y pues con base a eso ya lo ideal es que uno pueda decir, ah, bueno, ya sé sobre el metaverso, ya sé sobre tecnologías Web3, ya sé sobre realidad virtual. No tengo que ser experto en esas áreas, pero con conocerlas ya puedo empezar ya una vez que tú sabes cómo funciona algo, la mente empieza a abrirte desde tu propio conocimiento cuáles son las estrategias o cuáles son las áreas de innovación en las cuales puedo llevarlo a mi área de trabajo. Entonces, esas son más o menos como un resumen de las habilidades creativas que pueden seguir o en las que tienen que enfocarse dependiendo de lo que quieran desarrollar. Dani, te comento, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, esa charla se está brindando a través de lo que es el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima, propio del Colegio de Ingenieros del Perú. En relación a lo primero, como capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte, ¿ok? ¿Cómo tú considerarías que podríamos empezar a utilizar lo que es el metaverso en aras de poder tener aplicaciones por especialidad, ¿no?
Por ejemplo, em, para poder simular algún proceso, para poder capacitarnos, para trabajar en colaboración en tiempo real, como por ejemplo en esta presentación que tenemos el día de hoy, ¿no? Estamos a través de Zoom, pero pienso que se podría dar a través de un entorno virtual inmersivo. Correcto. Entonces, como conclusión, ¿cómo tú consideraríamos que podríamos trabajar o podríamos utilizar lo que es el metaverso por especialidad, ¿no? Considerando las tres especialidades: ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería de transporte. ¿Qué propones tú al respecto? Listo. Para estas áreas de ingeniería, con respecto a lo que es ingeniería de sistemas, sistema y transporte y trabajar en colaboración en tiempo real. Ya lo que más facilita el trabajar en colaboración con tiempo real es la realidad virtual. ¿Ok? En este caso, el metaverso tiene realidad virtual, pero hay que desarrollar esas distintas aplicaciones. ¿Ok? Es decidir qué quiero, cómo quiero que se vea, qué problema quiero solucionar. Porque pues sí es cierto que todo lo que son espacios de realidad virtual permite crear simuladores. Entonces, ya para esa área sí hay que empezar a trabajar con personas o formarse uno en el área de desarrollo de espacios virtuales. Por eso les hablaba, por ejemplo, de plataformas como Blender. Blender es una plataforma de desarrollo de experiencias de... Blender es esto, es un sistema open source de creación 3D. Entonces nos permite ir y crear ambientes virtuales o crear activos virtuales. Entonces, más o menos así se ve esta plataforma. Entonces, esa es una de las habilidades importantes que hay que ir desarrollando. Bueno, aquí me está mostrando más como creación de animación de personajes. Sin embargo, Blender orientado a desarrollo de ciudades nos permite pues crear espacios y réplicas de nuestra ciudad en un espacio virtual y nos permite pues crear dinámicas de simulación. O sea, ahí podemos empezar a trabajar todo lo que es simulación de tráfico, simulación de zonas urbanas y ya eso lo podemos ir implementando a cada una de de las problemáticas que tengan las ciudades. Actualmente hay un concepto que se llama ciudades inteligentes y sostenibles. Este tipo de plataformas permiten crear esos espacios, esas réplicas de las ciudades, y si le colocamos, o sea, podemos trabajarlo primero como una réplica de la ciudad para hacer una simulación en frío. Sin embargo, simulación después de eso puede llevar utilizando también lo que es la interconexión que permite el metaverso, en la que otros usuarios prueben las réplicas de la ciudad y identifiquen nuevas fallas o propongan nuevas soluciones sí, a cómo solucionar un problema de tráfico, cómo solucionar un problema de urbanismo, cómo solucionar un problema de estas ciudades en este punto. Y eso nos permite, el metaverso, si eso se hace a través de esa forma y se le integran, ¿cómo se dice? Dinámicas de integración, de interconexión entre usuarios, se puede trabajar esa colaboración en tiempo real. Pero todo parte de el desarrollo de la experiencia de realidad virtual o de ese simulador que queramos llevar a cabo y desarrollar. Esta es una de las principales plataformas que yo recomiendo, ya que tiene posibilidades infinitas y tiene, o sea, uno puede, a este tipo de plataformas, uno puede incluirle dinámicas de física real, dinámicas de condiciones climáticas y una cantidad de cosas que hacen que la simulación sea cada vez más real. Incluso se pueden desarrollar esas mismas, eh, incluso se pueden desarrollar esas mismas dinámicas. Si a lo mejor queremos crear, o sea, ya esto pues ya es un nivel poco más avanzado,
que es, o sea, porque el metaverso en sí para participar no requiere que tengas habilidades técnicas o de programación. Pero si quieres llevar a cabo este tipo de plataformas de como simuladores reales, simuladores que te presenten todas estas condiciones en tiempo real, ya ahí sí hay que entrar en un tema más de programación, de desarrollo con este tipo de aplicaciones. Pero pues más o menos ahí te respondo la pregunta con respecto a eso, de cómo se pueden utilizar este tipo de plataformas para crear y planificar ciudades inteligentes y sostenibles. De acuerdo, Dani. Yo estaba pensando mientras tú nos comentabas para lo que es ingeniería de sistemas, por ahí para reforzar lo que nos acabas de mencionar, se podría trabajar salas virtuales de capacitación técnica, ¿no? Sí, correcto. Proponiendo de repente eh, para ver temas de ciberseguridad. También en sistemas, pensando ahí un poco, podría ser en tema de simulación de redes, ¿no? Por ahí hasta hackatones podría ser, ¿no? Sí, Entonces, también. quizás por ahí como un preview, de repente, si es que se generara quizás algún curso para poder crear un campus virtual, crear un pequeño entorno virtual para capacitaciones, enseñar cómo hacer esto, quizás pueda ser bastante beneficioso también, ¿no? Y de ahí en la otra área de industrial, ingeniería industrial, bueno, también podría ser tener un espacio, un entorno virtual que nos permita trabajar simulación de procesos productivos, quizás modelado de fábricas virtuales, ¿no? Sí, Ahí correcto. inclusive se abre a gemelos, a gemelos digitales y es importante, creo yo, ponerle ahí un poco más de énfasis a que se debe tener un conocimiento básico en lo que es modelado, ¿no? Modelado 3D. Sí, yo Ujú. considero que es importante que, por ejemplo, instituciones como ustedes, como el Colegio de Ingenieros, tengan espacios, o sea, fomenten la creación de espacios o sea, lo que se conoce como laboratorios de realidad virtual. Porque la limitante que también tiene el metaverso es que la tecnología no la tenemos todos. O sea, no todos tenemos unas gafas de realidad virtual en casa. No todos tenemos como acceso a estas plataformas. O sea, todos podemos hacerlo porque pues cada quien puede crear un espacio virtual. Sin embargo, es importante que las organizaciones como el colegio eh, tengan un laboratorio, de manera que los distintos, o sea, se puedan hacer distintas dinámicas en las que vamos y trabajamos juntos, a lo mejor una problemática con alguien que sepa y pueda implementar e ir implementando. Nosotros, o sea, que estoy mostrando aquí en la pantalla es un aliado comercial que tengo yo con el que hemos trabajado y se ha desarrollado todo lo que es desarrollo de manufactura, fábricas. Entonces nosotros aquí tenemos este es un entrenador virtual, creo que ahí se ve, déjame ampliarlo un poquito más. Entonces aquí lo que hicimos en este proyecto fue, una empresa necesitaba hacer un simulador de capacitación para una maquinaria que ellos tienen y pues se desarrolló ese proceso desde cero y se implementó todas las dinámicas que la compañía quería. Entonces ahí tenemos un ejemplo de de un simulador a nivel de manufactura. Y esto sin afectar la producción, sin dañar la maquinaria, sin riesgos laborales innecesarios. Así como instrucciones de trabajo utilizando realidad mixta. Entonces, realidad mixta es que uno puede ver realidad, la realidad que está en el mundo donde estamos, pero tiene una sobreposición, como un filtro que te va indicando como los procesos o las cosas que tienes que tener en cuenta en el mundo real. Este es uno de los proyectos que se han desarrollado. También simulador. Este es un simulador que se hizo de montacargas.
para pues también hacer todo lo que es capacitación en tiempo real, sin parar la operación, sin dañar la maquinaria y sin exponerse a riesgos reales. Entrenamiento virtual de manufactura. Este es más o menos complementando pues lo que me estabas comentando sobre cómo podemos llevar a cabo esto para un campo real, por así decirlo, en el área de manufactura o fábricas. Ok, aquí hay una Dani, pregunta. que... Ah, Sí, sí, adelante, adelante. adelante. Sí, Dani, adelante. Ah, Creo ok, que ok. querías responder a una pregunta que estaba en el chat. Adelante. Listo, listo. Solamente quería estar seguro de que no le interrumpía. Listo. Hay una pregunta que dice, bueno, sobre el tema de los hospitales, podemos crear una comunidad donde el metaverso nos permita tener los exámenes a tiempo real. Con eso se ganaría tiempo para las operaciones quirúrgicas y a nivel nacional tendríamos datos de estadística químicos veraces. Sí, eso puede ser una solución, la creación de comunidad. Sin embargo, yo sumaría ahí hay algo muy importante que es el blockchain, la tecnología blockchain nos permite crear registros digitales. Entonces, un área en la que los hospitales pueden avanzar es, aparte de crear la comunidad, es crear el repositorio donde podamos cargar estos exámenes. O sea, porque un examen puede ser alterado. O sea, alguien puede decir, ah, yo altero, yo agarro y escaneo el examen que me dio este hospital y lo modifico a mi conveniencia. Sin embargo, teniendo un repositorio en blockchain, se puede tener documentos fidedignos que solamente sean emitidos por un ente autorizado, que sería, bien sea en este caso, un hospital o una cadena de hospitales, en la cual una cadena de hospitales accesa a ese repositorio y tiene acceso al documento, al examen oficial no posible, que no es posible alterarlo. Entonces, con eso se haría pues todo lo que dice ahí de acceder a exámenes en tiempo real y fidedignos para pues ganar tiempo en operaciones quirúrgicas. Esa sería una forma de llevarlo a cabo a través de un repositorio en blockchain que sea, o sea, es como crear un NFT, pero que el NFT en vez de ser un cuadro de un artista famoso, el NFT es un documento de un examen médico. Esa sería una forma de integrar tecnologías del metaverso a el campo eh, de los hospitales. Lo mismo aplicaría para temas de bibliotecas, lo mismo aplicaría para temas de registro público, lo mismo aplicaría para todo lo que sea información sensible que maneje el gobierno. Con gusto, espero que haya sido una respuesta. Bueno, dice excelente respuesta. Con gusto. Sí, claro. En caso de una nueva pandemia, tenemos que estar preparados y a mí me parece que los repositorios de documentación a través del registro de blockchain es una forma fidedigna de poder primero cargar información real y autorizada, que no pueda ser alterada, que no pueda ser divulgada, que no pueda ser eh, mal, malversada. Dani, hace un rato te escuchaba sobre go-kart. No sé si Ajá. recuerdas hablar sobre este tema. Y allí yo tenía rápidamente unas ideas. Y como en el capítulo que estamos ahora está o alberga lo que es la carrera de ingeniería de transporte, Ujú. em, creo yo que también se puede trabajar con simuladores en entornos virtuales para ver lo que es tráfico y movilidad urbana, Correcto. ¿verdad?
Sí. Y eso, ¿cómo es que puede estar trazado con esta solución que nos comentas de GoCar? Bueno, a ver, es posible crear estos modelos de vehículos en las cuales utilicemos carros o aviones. Eh, el metaverso nos va o sea, al menos este metaverso en el que estamos, que está mapeado al mundo real, nos permite como visualizar calles, visualizar avenidas, visualizar temas de movilidad, ¿no? Lo único es que las dinámicas de juego no están 100% atadas a las dinámicas reales del mundo real, pues. Entonces, eh, partiendo del concepto en el que se puede crear un vehículo o del concepto que se puede crear, sí, unidades de transporte, ya sería pues como ir desarrollando esas réplicas virtuales inmersivas de las ciudades y colocándole este tipo de modelos de transporte, este tipo de carros y vehículos que naveguen ese espacio. Yo siento que por el lado de la parte de movilidad y transporte de las ciudades sería de esa forma. Eh, Actualmente, por lo menos, todavía no tenemos ciudades como, o sea, Lima no está todavía en el metaverso, Bogotá tampoco está dentro del metaverso, pero pues sé que eventualmente van a ir abriéndolas y nos van a ir dando como esos primeros vestigios de cómo podemos integrar o visualizar problemas que estén relacionados al transporte y a la movilidad. Sin embargo, en este momento, nosotros como desde nuestras propias áreas, deberíamos de ir ya empezando como a trabajar esas soluciones, empezar a ir diseñando esos espacios. Como les comentaba, el metaverso es principalmente la capa uno. Esto que vemos acá. Esto tiene una inmersión 3D, tiene una parte 3D porque lo podemos ver en modalidad 3D. Sin embargo, no tiene esa navegabilidad interna todavía. Cada uno de nosotros es responsable de ir creando esas distintas espacios inmersivos. ¿Ok? O sea, lo único que el metaverso nos coloca es la forma de cómo lo pongo frente a un grupo de personas o cómo lo coloco frente a una comunidad y cómo empezar a tener feedback de esas comunidades que ya existen. Pero tenemos que, o sea, yo les comentaba, primero tenemos que tener el rol de participantes, que eso posteriormente nos va a llevar al rol de desarrolladores. Porque ya una vez que, o sea, si no entendemos nada del metaverso, no podemos desarrollar nada en el metaverso. Pero si participamos en el metaverso y entendemos cómo funciona, ya podemos empezar a visualizarnos a nosotros mismos como desarrolladores. Y ahí es donde entran las habilidades técnicas de cada uno. O sea, porque el metaverso es tan potente como los usuarios que participan en él. Si en el metaverso hay personas que solamente les gusta jugar videojuegos y solamente les gusta eh, comprar cosas porque quieren gastar plata, pues el metaverso va a ser solamente eso, un espacio donde se van a jugar juegos y se van a comprar cosas. Pero si en el metaverso entramos personas que somos desarrolladores, que somos ingenieros, que somos profesionales, cada uno le va a ir aportando su grano de arena al metaverso y los vamos a ir llevando. O sea, el metaverso va a ser tan bueno como los usuarios que estemos dentro de él. Entonces, eh, es más eso, como les decía, ser parte, entender las dinámicas y una vez que ya entendamos las dinámicas, podemos ir creando a partir de ahí. Claro, claro que sí. Allí quizás, no sé si allá en Bogotá, en Colombia, exista, sucede que cuando un conductor quiere sacar una licencia para conducir, tiene que acercarse a un establecimiento y pues hacer sus pruebas ahí, ¿no? Pruebas de manejo y esto. Entonces, por allí quizás el metaverso más adelante, como algo creativo, algo innovador, pueda permitirnos futuros conductores se puedan entrenar en entornos virtuales, ¿no?
Entonces creo yo que sería algo bastante novedoso y creativo, ¿no? Sí, ya, pues eso ya es una realidad, solamente que falta ir creando, o sea, es una realidad en el sentido de que, o sea, por lo menos uno de los proyectos que estamos trabajando con esta empresa aliada es un simulador de camiones. Y ya hay mapas en repositorios, no estoy seguro, creo que en GitHub, uno puede conseguir mapas ya creados y reales de las ciudades actuales, de las ciudades en el mundo real. Entonces es como ya existen los simuladores de juegos, de manejar, de conducir, es integrar esas dos tecnologías. Es como, bueno, ya existe los simuladores como con control y pedal y todo esto. Ya existe la realidad virtual, ya existen los mapas tridimensionales de algunas ciudades o de algunos espacios. Entonces es por lo menos que una empresa, digamos una SEA, que es una empresa que capacita conductores, integre esas tres cosas, integre el simulador que ya existe, como los controles de un volante y pedales, integre las gafas de realidad virtual y le cargue esos modelos de realidad virtual de las ciudades que ya existen. Y de esa forma se llevaría a cabo ese proceso que me comentas, José. De acuerdo, Dani. Bueno, creo que debemos dejar allí al público que haga preguntas. No sé si alguien de los presentes quisiera preguntar ya para ir finalizando la actividad. Listo, a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que si Importante, nos metemos al metaverso, Dani, pudieran ajá. darse la mano, pudiéramos ver lo que es la conciencia de presencia también, ¿no? O sea, cuando un avatar no se mueve significa de que no está ahí, pero cuando se mueve significa que sí está caminando, está viendo, o sea, tiene una actividad, ¿no? Pero en este caso, cuando trabajamos con herramientas de videocomunicación como Zoom, como Teams y otros, o sea, hay eso, ¿no? La conciencia de presencia no siempre se tiene, ¿no? Allí a la mano, sino que solamente estás como oyendo y más nada, pero en el metaverso creo que eso pasa a otro nivel, ¿es correcto? Sí, correcto. El hecho de estar, o sea, igual pues los avatares actualmente no tienen tanto detalle o sea, si un avatar se sienta en un anfiteatro, va a estar un avatar ahí sentado. Sin embargo, tienes el hecho de que está presente y que la persona puede levantar la mano, puede levantarse, ponerse de pie, hacer algún gesto, que eso le da sí, un nivel de interacción distinto. Aquí estaba intentando cargar una de las plataformas que yo he utilizado en algún momento. Se llama spatial.io. Es una plataforma que permite integración de creación de espacios virtuales. Estoy tratando de abrirla aquí. Un momento. Para que vean cómo, o sea, esta plataforma te permite crear espacios desde cero gratuitos y probar esos primeros puntos de interacción con los entornos 3D y cómo creo yo un entorno 3D. Estoy intentando cargarlo, pero la conexión como que está un poquito eh, lenta. Pero sí, eso que comentas, en esta plataforma yo he atendido a exposiciones de universidades, en las cuales hay una persona parada en el teatro, o sea, en la tarima del anfiteatro, y los restos de los participantes están sentados y cada uno va levantando las manos, va participando o va haciendo algún gesto con el cual se sienta cómodo o quiera participar en el evento. Bueno, no me carga. A ver si puedo cargar. Ahora, no sé si de repente los participantes tendrán de conocimiento. Creo yo que es importante hacer este comentario en el sentido de que anteriormente para poder trabajar con estas herramientas
tenías que tener una buena infraestructura de video, ¿sí? Una buena gráfica. Ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas de desarrollo, estas soluciones ahora consumen menos infraestructura de video, ¿no? O sea, digamos que pueden trabajar en equipos que no sean lo suficiente potentes, ¿no? O no, o cómo trabajan ahora, Dani, estas herramientas. Em, pues siempre es recomendado tener algún tipo de tarjeta gráfica en las computadoras, sin embargo, no es tan necesario, ¿no? Estas plataformas funcionan como servidores. Entonces, prácticamente uno tiene acceso a la plataforma y todo lo que uno crea lo aloja en el servidor. Entonces, es como una especie de, vamos a decir, servidor de streaming, por así decirlo, en el cual uno ya no necesita tener tanto nivel computacional, sino que uno va y crea en el servidor de esta compañía y ellos alojan el espacio. Entonces, si te fijas, este fue un espacio que yo creé hace un tiempo. eh, Todo esto lo coloqué yo. O sea, entonces, uno simplemente se descarga los activos. Por lo menos aquí, ni siquiera, o sea, yo no creé nada de estas cosas, solamente las puse en el lugar. Pero las bancas, los edificios, incluso el mismo entorno, ya se consiguen los modelos, o sea, hay modelos gratuitos que uno puede utilizar para, para crear el espacio. Entonces, por eso les decía, originalmente uno, o sea, si uno quiere llevar algo a un muy buen nivel, sí tienes que tener un diseñador o tienes que saber de diseño. Pero si uno quiere hacer algún tipo de espacio virtual sin mucha cuestión, básicamente con algo como esto, eh, es un servidor que ya está, o sea, te permite el espacio y te permite crear espacios 3D. Entonces ya uno puede, por ejemplo, aquí conectar. Yo tengo conectado este espacio a otros espacios. Entonces, por lo menos aquí tengo un portal y si yo le doy a este portal me lleva a otra área. Entonces, todo se carga a través del servidor. Yo no tengo que tener nada de esto en mi computadora. Bueno, aquí me dio un error porque no estoy logueado, pero Mm, qué básicamente interesante, ¿eh? eso, les pude mostrar ahí. Bastante interesante. Sí, o sea, como tú comentas, ya tienes espacios como prediseñados, ¿no? Para que tú los puedas ordenar. Tengo entendido de que allá en Colombia, también, al igual que acá en Perú, está en marcha lo que es su proceso de elecciones presidenciales. En ese sentido, algunos de los políticos que están allá en este proceso de campaña han visto como una oportunidad creativa e innovadora el utilizar el metaverso, o la población es muy poca. ¿Cómo va ese tema ya, aprovechando de que a los dos países pues ahora nos acompaña este tema de la campaña política 2026 tanto para Colombia como para Perú? Ok, actualmente que yo sepa no hay un candidato que esté utilizando metaverso, tendría que investigar un poco. Sin embargo, el punto principal que tiene como de las limitantes principales que tiene ahorita el metaverso es que no tiene una audiencia muy amplia. ¿Ok? O sea, por lo menos este metaverso de Upland tiene, bueno, ha tenido en su pico más alto 300.000 usuarios diarios. Entonces, pero son usuarios que son de Estados Unidos, de Colombia, hay mucha gente de Europa. Entonces, no es como, está la comunidad de Colombia, está la comunidad de Perú, está la comunidad específica a la que estos políticos o a la que una persona que quiera presentarse va a hablarle a un nicho de personas de un país en específico, sino que le va a hablar, o sea, ya esto se empieza a crear como una especie de plataforma sin fronteras en la cual yo he trabajado en colaboración con personas, o sea, yo aquí en Colombia, una persona en Washington State en Estados Unidos y otra persona en Polonia. Entonces,
el grupo no está tan enfocado como para poder llevarlo a ese punto. Sin embargo, yo siento que el metaverso, cuando tenga una adopción mayor, sí va a poder ser una herramienta como este tipo para lo que es campañas políticas o cosas sociales de algún entorno en específico. Entonces es como comunidades pequeñas, pero esas comunidades pueden ser de una universidad o pueden ser de todo el mundo. Entiendo, Dani, que la población todavía no, como que no hay mucha población para poder trabajar ese tipo de estrategias, ¿no? Sí, Bueno, creo correcto. ya para ir finalizando, no sé si quisiera dar algunas palabras finales, Dani. Bueno, como tal, como les decía, pues el metaverso es un mundo infinito de posibilidades. Eh, Actualmente es un espacio que está muy diversificado y está muy limitado solamente a un grupo de personas, ¿no? Entonces, siento que tenemos queda en responsabilidad de cada uno de nosotros formar parte de estos espacios, entenderlos y desde nuestra propia desde nuestras propias habilidades, de nuestro propio conocimiento, desde nuestro propio ser de cada uno de nosotros ir llevando nuestro conocimiento y nuestra experticia a estos espacios. Eh, yo, por mi parte, agradezco mucho el espacio, eh, agradezco pues la posibilidad de compartir sobre esto. Es un tema que me apasiona bastante. Yo trabajo con realidad virtual y lo llevo pues a la mayor cantidad de personas que puedo. Entonces, la invitación es eso, a que cada uno forme parte del metaverso y lleve su propia experticia a esto, porque como decía, el metaverso va a ser tan poderoso como cada uno de sus participantes. Por mi parte, eso sería todo con respecto a la presentación de hoy. Quedo completamente a disposición de si quieren tener algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. Como les comenté, pues está el link que lleva a mi comunidad en WhatsApp. Eh, Aquí la coloco nuevamente si quieren volver a escanearlo. Veo que se ha unido una que otra persona por acá, pero pues les recomendaría que se unan todos porque pues ahí es donde voy a estar compartiendo más regular, de manera más regular, información, datos, temas. Y bueno, y no es lo mismo entrar al metaverso solo y empezar a ver qué se hace, qué funciona, qué no funciona, cómo hago, qué compro, a hacerlo de la mano de alguien que tiene experiencia. Entonces, el primer paso que deberían tomar sería entrar a esta comunidad y pues ya de la mano mía y de las personas que yo conozco dentro del metaverso, ir avanzando e ir potencializando sus conocimientos sobre este tema. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de presentarme y bueno, no sé si ustedes quieran dar algunas palabras de cierre. Sí, Dani, bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo. De hecho, tenemos ahí varias ideas que se han podido, digamos, desplegar de tu presentación. Es una presentación súper interesante, súper interactiva, bastante buena y novedosa también, donde nos has compartido soluciones que tú utilizas en tu día a día, lo cual me parece súper, súper interesante. En ese sentido, yo quisiera, en nombre del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, agradecerte por tu participación, ¿ok? Agradecerte por tu participación en esta charla, en este compartir de contentos. Eh, Me quedo con un resumen allí, ¿no? O sea, para el caso de nuestras eh,
ingenierías que tenemos en nuestro capítulo. O sea, un metaverso nos ofrece muchas posibilidades, muchas alternativas, ¿no? Donde se pueden implementar laboratorios virtuales, centros de simulación de transporte, quizás por ahí una escuela de capacitación inmersiva. O sea, me parece súper interesante eh, que se pueda dar ese tipo de estrategias, de soluciones, ¿no? Entonces, y ahí se puede trabajar con dos, digamos, escenario donde se puede trabajar de manera gratuita o libre, y un escenario donde se puede trabajar con una herramienta pagada, ¿no? Y como tú comentabas, este tema de las simulaciones no solamente lo utilizan, digamos, en pequeños escenarios como prototipos, sino que también se utiliza por grandes compañías como estaba mirando el otro día de HL o DHL. Siemens también tiene ahí sus laboratorios digitales de Twin. Entonces tiene bastantes beneficios, ¿no? Lo cual conlleva que como institución tengamos una modernización institucional, trabajando y apostando por lo que es la creatividad, la innovación. Entonces, sin más preámbulos, quisiera nuevamente agradecerte por la participación en esta charla, invitándote nuevamente de repente más adelante a poder dar otra charla, y pues bienvenido ahí al Colegio de Ingenieros de acá de Perú. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todo el equipo que ha hecho eh, que este evento se dé y que sea fructífero también compartir con todas nuestras redes acá en el capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Vale, no, perfecto. Muchas gracias y bueno, quedo a la orden cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta o colaboración que quieran hacer, quedo completamente a disposición. Listo, Dani, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes esta noche. Vale, muchas gracias.